Buenas noches, mi nombre es Yandri Montero Díaz, soy estudiante de Psicología Educativa y voy a estar exponiendo sobre la corteza cerebral y su estructura. La corteza cerebral es la zona externa del cerebro en el que finaliza la integración y el procesamiento de la información. Y gracias a este proceso se llevan a cabo las funciones más complejas, permitiendo a los aspectos como son, por ejemplo, el razonamiento, el habla, las funciones ejecutivas o la motricidad. La corteza cerebral se organiza en 6 capas del cerebro o láminas horizontales, según el tamaño y forma de los cuerpos neuronales. Las capas son: capa molecular, también conocida como plesiforme, principalmente contiene axones y algunas células horizontales de caja residuos dispersa. La segunda capa es la granular externa, compuesta por una densidad variable de células estrelladas, también conocidas como granulares y piramidales. La tercera capa es la capa piramidal externa. Contiene predominantemente células piramidales de tamaños variables. La cuarta capa es la capa granular interna. Consta principalmente de células estrelladas y una pequeña cantidad de células piramidales. Usualmente esta es la capa más delgada. La quinta capa es la piramidal interna. Principalmente contiene células piramidales de tamaños medianos. Y la sexta capa es la capa multiforme, también conocida como polimórfica, compuesta por diferentes tipos de neuronas, principalmente las células fusiformes, algunas de las piramidales y otras interneuronas. La corteza se divide en 2 hemisferios cerebrales. Además, podemos establecer 5 lóbulos diferenciales especializados en cada área. El lóbulo frontal está posicionado detrás de la frente. Este se encarga de procesar los pensamientos más complejos, como son la imaginación, la planificación y el comportamiento. El lóbulo occipital está situado en la parte posterior de la cabeza. Esta se encarga de controlar la corteza visual, que es la que procesa lo que vemos. El lóbulo temporal, se ubica detrás de cada sien, dándole alojamiento a la corteza auditiva y se encarga de la comprensión e interviene entre la memoria y las emociones. Y el lóbulo parietal está localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal, albergando a la corteza sensitiva y se encarga de procesar los mensajes relacionados con el tacto, el gusto y la temperatura. Y la corteza motora es la que se encarga de los movimientos. Un ejemplo relacionado con este tema es un caso que le pasó a mi padre, que falleció. A él le dio un comienzo de derrame cerebral, lo cual hicieron que parte de la capa de su cerebro, de neuronas, se partieron en su cerebro, entonces lo cual hubo un derramamiento de sangre, lo cual le ocasionó que esa parte del cerebro sufriera daños internos, lo cual se le dificultó el habla, que aquí es donde relacionamos el área de Broca, que está relacionado con las cognitivas. Entonces mi padre se arrastraba un poco la lengua, no pronunciaba bien las palabras. Después que le pasó eso, al igual también tuvo un daño en la corteza motora, porque es la que se encarga de los movimientos. Y después de eso, a mi papá se le hacía difícil mover el brazo, levantarlo, no tenía dominio propio de su brazo, porque no podía levantarlo y tenía una parte de su cara también adormecida, que se le dificultaba la pronunciación de las palabras. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias.